Explorar los cuerpos de agua es esencial para comprender nuestro planeta. Desde una medicina para los ojos hasta un galeón español hundido, presentamos 20 descubrimientos submarinos que siguen envueltos en misterio. Número 20. La píldora para los ojos romana. De 2000 años de antigüedad. Los romanos eran conocidos no solo por su estilo de vida extravagante, sino también por sus notables inventos en varias disciplinas. Un excelente ejemplo de su ingenio es una píldora para los ojos de 2000 años de antigüedad, que se descubrió notablemente conservada en un naufragio romano frente a la costa toscana de Italia. Las excavaciones del buque se llevaron a cabo durante las décadas de 1980 y 1990, dirigidas por un equipo de la Superintendencia Arqueológica de Toscana. Aunque los arqueólogos esperaban encontrar varios artefactos, los tesoros que desenterraron superaron todas las expectativas. El cargamento del barco incluía jarras de cerámica, copas de vidrio y lámparas de aceite. Pero el hallazgo más fascinante fueron los restos de un botiquín romano. Dentro de este cofre, los investigadores descubrieron instrumentos quirúrgicos, frascos de madera y recipientes cilíndricos de hojalata conocidos como pyxides. Uno de los pyxides contenía tabletas bien conservadas gracias a las condiciones herméticas del barco. Hechas principalmente de zinc, hierro, almidón y materiales vegetales, estas píldoras probablemente servían como tratamientos oculares, posiblemente un lavaojos llamado colorium. Su propósito exacto sigue siendo incierto, dejando espacio para más investigación. En otro misterio submarino, una foto intrigante tomada por un ROV en la Antártida ha generado curiosidad. Con numerosos meteoritos en la región, se especula sobre posibles tesoros ocultos bajo el hielo. Lo desconcertante es que, aunque el dron capturó una imagen, el resto del complejo parece desvanecerse. Número 19. El galeón español San José. En 2015, el gobierno colombiano hizo un descubrimiento increíble en asociación con investigadores internacionales. Localizaron el tesoro más importante jamás descubierto, perteneciente al galeón español San José. Este tesoro es extraordinario debido a la inmensa riqueza que contenía. El San José se hundió en 1708 frente a la costa de Cartagena, Colombia. Como buque insignia de la Armada Española, estaba cargado con un extraordinario cargamento de oro, plata y esmeraldas. Este tesoro, cuyo valor actual es de aproximadamente 17.000 millones de dólares, se ha ganado con justicia el título de Santo Grial de los naufragios. Pero, ¿qué provocó la desaparición del galeón? En un principio, el San José formaba parte de una flota de tesoros que regresaba a España desde el Nuevo Mundo y que transportaba recursos vitales para financiar la Guerra de Sucesión Española. Buques de guerra británicos atacaron la flota, provocando una explosión que hundió al San José con su valioso cargamento y tripulación. Aunque su historia es clara, su propiedad genera controversia. Colombia lo reclama como patrimonio cultural, España alega derechos históricos, y una empresa estadounidense, Sea Search Armada, afirma haberlo descubierto en los 80s, iniciando una disputa legal con Colombia. Esta situación ha creado un complejo conflicto jurídico internacional. Número 18. Jardín submarino. La sorpresa de un buceador. Imagínate buceando en un lago tranquilo. A medida que desciendes a las oscuras profundidades, hay una serenidad inesperada en el agua que te rodea. Justo cuando crees que estás disfrutando de la soledad, algo llama tu atención en el fondo del lago. Aparecen un par de ojos diminutos, y a medida que nadas más cerca, tu linterna revela una vista sorprendente. Estás rodeado de gnomos. Docenas de estas extravagantes figuras se sientan inquietantemente debajo de la superficie. Esta extraña experiencia probablemente haya sorprendido a muchos buceadores desprevenidos en las profundidades de Lost Water, un lago ubicado en el distrito de los Lagos de Inglaterra. La leyenda dice que el Jardín de Gnomos comenzó como una aventura lúdica de los buceadores locales que colocaron los primeros gnomos en el lago hace muchos años. Con el tiempo, se agregaron más gnomos, creando una aldea submarina completa con muebles en miniatura y varios elementos decorativos. Si bien esta práctica única ha transformado Lost Water en un destino de buceo popular, también le ha dado al lago una reputación bastante espeluznante. El jardín submarino de gnomos también ha provocado cierta controversia. Las preocupaciones sobre los posibles efectos ambientales de estas adiciones llevaron a las autoridades locales a eliminar algunos gnomos en el pasado. Sin embargo,
El jardín permanece, y muchos de los gnomos tienen orígenes misteriosos. Número 17. El mecanismo de Antiquitera. La antigua tecnología revelada en 1901, un extraordinario artefacto conocido como el mecanismo de Antiquitera, fue desenterrado en la costa de la isla griega de Antiquitera. Desde su descubrimiento, este dispositivo ha sido considerado como una de las reliquias más enigmáticas y fascinantes jamás encontradas. El mecanismo fue recuperado junto con estatuas de bronce y mármol, cerámica y monedas. Inicialmente, se pasó por alto en favor de los artefactos más familiares que lo rodeaban, pero en 1902, el arqueólogo Valerio Stace identificó un engranaje oculto dentro de una masa corroída. Esta revelación generó preguntas sobre la función de este misterioso artefacto. El mecanismo de Antiquitera consta de al menos 30 engranajes de bronce entrelazados alojados en una caja de madera. Del tamaño de una caja de zapatos, este intrincado dispositivo presenta esferas y diales. La esfera frontal muestra el zodíaco y un calendario egipcio, mientras que la parte trasera registra eclipses. Las inscripciones descifradas sirven como manual operativo. Diseñado para monitorear los movimientos celestiales, el mecanismo de Antiquitera era esencialmente una antigua calculadora astronómica. Aunque su propósito se ha aclarado, el misterio de cómo se creó hace más de 3.500 años persiste. Número 16. Misterios del Mar de los Sargazos. Las enigmáticas aguas. Puede que haya oído hablar del infame Triángulo de las Bermudas, pero ¿está familiarizado con el intrigante Mar de los Sargazos? Esta región única está llena de misterio y se distingue de otros mares por su característica definitoria. No está rodeada de tierra, sino por las corrientes arremolinadas del giro del Atlántico Norte. Estas corrientes incluyen la corriente del Golfo al oeste, la corriente del Atlántico Norte al norte, la corriente de Canarias al este y la corriente ecuatorial del Atlántico Norte al sur. El Mar de los Sargazos, que forma una vasta área elíptica, a menudo se describe como un área envuelta en misterio, con cuentos que sugieren que es el hogar de una variedad de criaturas míticas. No se sabe si estas historias provienen de la realidad o de pura ficción. Su peculiar ubicación y características han generado leyendas. Las aguas del Mar de los Sargazos son únicas por su ecología y algas flotantes, sargazos, que crean un hábitat para diversas especies marinas. Este mar sigue fascinando a exploradores y científicos por su complejo ecosistema, rica historia y misterios aún por descubrir. Número 15. El naufragio romano. Una cápsula del tiempo bajo el agua. En 2019, los arqueólogos que buceaban en la costa sureste de Chipre hicieron un descubrimiento extraordinario. El primer naufragio romano intacto conocido en el país. Este importante hallazgo se ubicó cerca de la popular ciudad turística de Protoras, situada en la región sureste de la isla. El naufragio fue descubierto por los buceadores voluntarios Spyro Spiro y Andreas Critiatus, que forman parte del equipo de arqueología subacuática del Laboratorio de Investigación Arqueológica Marítima de la Universidad de Chipre. Lo que hace que este naufragio sea particularmente notable es su condición prístina. No ha sido saqueado ni dañado a lo largo de los siglos. El antiguo barco fue encontrado cargado con ánforas de transporte, que son grandes jarras de arcilla que tradicionalmente se utilizan para almacenar y enviar productos como vino y aceite de oliva. Los expertos creen que estas ánforas probablemente se originaron en regiones de Siria y Cilicia, ahora parte de la actual Turquía meridional. El estado intacto de estos contenedores sugiere que el barco era un buque comercial que participaba activamente en el comercio entre Chipre y otros territorios. El equipo ha iniciado un estudio exhaustivo del naufragio y hasta que finalice su investigación, muchas preguntas sobre este notable hallazgo seguirán sin respuesta. Número 14. El metano, un descubrimiento urgente. En agosto de 2023, investigadores de la Universidad de Estocolmo y la Universidad Linnaeus se toparon con una desconcertante fuga de metano durante sus estudios submarinos en la parte más profunda del mar Báltico. Conocida como Landsort Deep, esta región se encuentra aproximadamente a 400 metros por debajo de la superficie del océano. La extensión de esta fuga es bastante sorprendente, ya que cubre un área de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados, con burbujas de metano que emergen visiblemente a través del agua. Entonces, ¿por qué es tan intrigante este descubrimiento?
Normalmente, el metano del fondo del océano debería disolverse antes de poder ascender lo suficiente como para escapar a la columna de agua. Sin embargo, el gran volumen de metano de esta fuga es tan significativo que atraviesa la superficie. Dado que el metano es un potente gas de efecto invernadero, la presencia de una fuga tan grande plantea preocupaciones ambientales que exigen atención inmediata. Los investigadores están ansiosos por comprender las implicaciones de este fenómeno y determinar su origen, lo que convierte a esta misteriosa fuga en un problema crítico en el estudio continuo de nuestros océanos. Número 13. El enigmático Bimini Naturaleza. En 1968, un trío de buzos descubrió una intrigante estructura de piedra de aproximadamente 13 pies de largo. Ubicada bajo las olas del Caribe, esta formación muestra un sorprendente parecido a una carretera hecha por el hombre, con piedras dispuestas en un patrón lineal deliberado a lo largo del fondo marino. Los buzos, Joseph Manson Valentine, Jacques Mayol y Robert Angove, reconocieron rápidamente la importancia de su hallazgo y lo comunicaron a los expertos, solo para encontrarse con escepticismo. Muchos geólogos sostienen que la carretera de Bimini es una formación natural, específicamente un tipo de roca de playa. La roca de playa se forma en las áreas costeras cuando el carbonato de calcio une la arena y los fragmentos de conchas. Los procesos naturales como los movimientos de las mareas, las tormentas y los cambios en los niveles del mar pueden romper esta roca en grandes losas rectangulares que parecen estar hechas por manos humanas. A pesar de esta explicación, algunas personas sostienen que la carretera de Bimini fue construida intencionalmente por civilizaciones antiguas. Las teorías incluso sugieren una conexión con la ciudad perdida de Atlántida. Sin embargo, sin evidencia sustancial, tales creencias siguen siendo especulativas. Número 12. Las enormes chimeneas hidrotermales. Imagine una estructura imponente que alcanza los 15 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, eso es alrededor de 2 veces y media la altura del puente Golden Gate. Ahora imagine que esta altura no se eleva por encima del nivel del mar, sino que se encuentra en las profundidades del fondo del océano. Los investigadores hicieron un descubrimiento fascinante en la costa de Ecuador, cerca de un volcán submarino llamado Los Huellos al Este. Durante una expedición de investigación de 30 días, descubrieron un campo enorme de respiraderos hidrotermales, con chimeneas antiguas que alcanzan alturas de entre 10 y 15 metros y se extienden por más de 600 metros de longitud total. Estas chimeneas imponentes, algunas de las cuales son comparables a edificios de 4 pisos, emiten agua hirviendo desde las profundidades de la corteza terrestre. Esto genera un ecosistema único y extremo en una zona oceánica normalmente inhóspita. Los científicos, usando mapeo de alta resolución, examinaron este campo de respiraderos inexplorado. El hallazgo destaca por la diversa vida en estos entornos, incluyendo especies sin clasificar. Se encontraron monoplacóforos, moluscos ancestrales y otras formas de vida marina como gusanos tubícolas, peces, bivalvos y crustáceos. Número 11. El misterioso tiburón fantasma. Los tiburones fantasma, a menudo denominados quimeras, son parientes antiguos de los tiburones y las rayas modernos, de los que se separaron hace unos 300 millones de años. A pesar de su nombre, estas fascinantes criaturas no son verdaderos tiburones ni fantasmas. La asociación con los fantasmas proviene de su apariencia enigmática y algo inquietante. Los tiburones fantasmas se clasifican como quimeras, que son peces cartilaginosos como sus parientes más conocidos. Los tiburones fantasma, que se encuentran principalmente en las aguas profundas que rodean Australia, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, también han sido vistos sorprendentemente en el hemisferio norte. Este suceso inesperado plantea preguntas sobre la distribución de esta especie, lo que sugiere que podrían habitar un rango mucho más amplio de lo que se reconocía anteriormente. La naturaleza esquiva de los tiburones fantasma contribuye a su misticismo, ya que rara vez son vistos por humanos. Sus características inusuales y adaptaciones únicas a la vida en aguas profundas los convierten en un tema de interés para los biólogos marinos y los entusiastas por igual. A medida que los investigadores continúan explorando las profundidades de los océanos, ¿quién sabe qué otros misterios relacionados con los tiburones fantasma se revelarán? Número 10. La enigmática ciudad submarina.
En 2016, los investigadores se toparon con intrigantes estructuras con forma de disco y rosquilla que yacían en el fondo del océano. Si bien los objetos circulares bajo el agua no son inusuales, lo que llamó la atención de los científicos fue la aparente organización de estas formas. Estaban dispuestas de una manera que recordaba cómo las civilizaciones antiguas construían sus edificios. Por ejemplo, la ubicación de estos discos apilados uno sobre otro era particularmente sorprendente. A pesar de estar parcialmente cubiertas de sedimentos, estaba claro que habían sido colocadas meticulosamente una sobre otra. Además, el sitio presentaba pavimentos de piedra, bases de columnas y grandes losas que se asemejaban a los cimientos de los edificios, todo ello a una profundidad de entre 15 y 20 pies debajo de la superficie. Muchos especularon que eran restos de una antigua ciudad griega. Sin embargo, estudios de la Universidad de East Anglia y la Universidad de Atenas revelaron que son formaciones naturales creadas por filtraciones de metano. Estructuras similares se han encontrado en otros entornos submarinos. Este hallazgo destaca la importancia de la investigación científica para desmentir teorías infundadas sobre civilizaciones perdidas. Número 9. El sitio de entierro submarino. Los antiguos egipcios eran conocidos por sus elaboradas prácticas funerarias, y parece que no siempre dejaban a sus difuntos en tierra firme. Con el tiempo, algunas de estas tumbas se han transformado en lugares de enterramiento sumergidos. En 2021 se descubrió una importante tumba submarina. Los arqueólogos desenterraron inicialmente un antiguo barco en la ciudad hundida de Thonis Herakleion, ubicada frente a la costa egipcia. Esta vibrante ciudad fue una vez un centro de comercio y cultura, pero se hundió en el mar Mediterráneo hace más de 1000 años debido a eventos catastróficos como terremotos y el aumento del nivel del mar. A pesar de su desaparición, Thonis Herakleion sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más importantes de Egipto. El naufragio, identificado como una galera rápida, data de hace aproximadamente 2200 años. Diseñado para la velocidad, este barco estaba equipado con una gran vela y múltiples remos. Con una longitud de 82 pies, probablemente navegó por el río Nilo y las aguas costeras cercanas antes de llegar a su fin. Tras chocar con enormes bloques de piedra del templo de Amón, el barco se desprendió y quedó enterrado bajo 5 metros de arcilla y escombros. Junto a este naufragio, los arqueólogos descubrieron un lugar de enterramiento cuya antigüedad se estima en unos 2400 años. Número 8. El USS perdido. Una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, recientemente, el naufragio del USS Harder se encontró en las profundidades del océano. Este submarino sirvió valientemente durante la Segunda Guerra Mundial y su nombre es apropiado por su feroz reputación. El USS Harder tenía el lema "Golpéalos más fuerte", una frase que captura perfectamente su naturaleza formidable. Puesta en servicio en 1942, este submarino de la clase Gato estaba bajo el mando de Samuel Dilley. Se convirtió en uno de los submarinos estadounidenses más exitosos en el teatro del Pacífico, conocido por hundir varios destructores japoneses e interrumpir significativamente las operaciones navales enemigas. Durante su quinta patrulla, el Harder demostró su eficacia al hundir varios buques de guerra japoneses, lo que finalmente llevó al comandante Dilley a recibir la Medalla de Honor póstumamente. Sin embargo, el viaje del Harder llegó a su fin el 24 de agosto de 1944. Durante su sexta patrulla, participó en una feroz batalla con un barco de escolta japonés, el CD-22, frente a la costa de Luzón. Después de disparar torpedos, el Harder fue sometido a un implacable ataque con cargas de profundidad, lo que provocó su hundimiento, junto con los 79 miembros de la tripulación a bordo. Número 7. El SS Cotopaxi. Desapareció en el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es tristemente célebre por sus asociaciones con fenómenos sobrenaturales, extraterrestres y diversos misterios. La reputación de esta región se extiende mucho más allá de sus límites geográficos. Se han propuesto numerosas teorías sobre el Triángulo de las Bermudas, pero es principalmente conocido por su tendencia a hundir barcos y hacer que los aviones desaparezcan del cielo. Durante muchos años, los cuentos de estas desapariciones fueron simplemente folclore compartido entre generaciones. Sin embargo, esta narrativa ha resurgido debido a un descubrimiento reciente.
El 29 de noviembre de 1925, el SS Cotopaxi, un carguero a vapor, partió de Charleston, Carolina del Sur, rumbo a La Habana, Cuba. Trágicamente, desapareció junto con los 32 miembros de la tripulación, consolidando su estatus como uno de los misterios más famosos del Triángulo de las Bermudas. Michael Barnett y su equipo encontraron el naufragio del SS Cotopaxi a 35 millas de San Agustín, Florida. El barco envió una última señal de socorro el 1 de diciembre de 1925 cerca de la costa floridana antes de desaparecer. Este hallazgo podría ayudar a esclarecer los misterios del Triángulo de las Bermudas y el destino del navío. Número 6. El castillo submarino. Una antigua fortaleza oculta. En 2016, un equipo de buceo dirigido por el fotógrafo submarino Toshin Shalan hizo un descubrimiento intrigante. Desenterró los restos de lo que se cree que es un castillo que data de hace aproximadamente 3000 años, sumergido en el lago más grande de Turquía, el lago Van. Este hallazgo inesperado fue una notable adición a los misterios del lago. El castillo tiene una longitud de aproximadamente 1 kilómetro y está construido principalmente con piedras talladas, algunas de las cuales están adornadas con tallas de leones. Dadas estas características, los investigadores especulan que esta estructura fue construida por la antigua civilización Urartu, también conocida como el Reino de Van. Esta civilización prosperó en la región desde el siglo IX hasta el 6 a.C., mostrando impresionantes habilidades de albañilería de piedra que son evidentes en las ruinas de esta fortaleza hundida. Si bien los académicos han avanzado en el rastreo de los orígenes del castillo, su propósito específico sigue siendo un misterio. Si de hecho fue erigido por el reino de Van, ¿cuál era su uso previsto? ¿Podría haber sido un lugar sagrado? ¿Una residencia real? ¿O tal vez algo completamente diferente? Algunos expertos proponen que el castillo podría remontarse al período urartiano, mientras que otros sugieren que partes de la estructura podrían haber sido adaptadas durante la época medieval. En consecuencia, el verdadero origen y propósito del castillo continúan siendo temas de investigación en curso. Número 5. El pez mano rojo. Una maravilla de la evolución. En las aguas de la costa sureste de Tasmania, los buceadores del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos hicieron un descubrimiento fascinante. Junto con el Reef Life Survey, encontraron un pez inusual que luce un mohawk, un pez que puede caminar. Esta peculiar criatura se conoce como pez mano rojo y ciertamente parece sacado de un dibujo imaginativo de un niño. La coloración roja brillante y la locomoción única de este pez lo hacen realmente destacar. En lugar de nadar como la mayoría de los peces, utiliza sus aletas pectorales modificadas para atravesar el fondo del océano. Estas aletas similares a manos le permiten navegar por el fondo marino con un andar que se asemeja al estilo de caminar de un humano, lo que puede ser un poco inquietante de ver. El pez mano rojo se documentó por primera vez en el siglo XIX, pero los avistamientos se han vuelto cada vez más raros desde entonces. Su población ha disminuido drásticamente debido a varios desafíos ambientales: la degradación del hábitat, la contaminación y la introducción de especies invasoras, como ciertos tipos de erizos de mar, han contribuido a la disminución de la población de esta especie. Además, las actividades de recolección ilegal plantean más riesgos para este pez de movimiento lento. La pregunta sigue siendo, ¿por qué evolucionó hasta convertirse en un pez que camina en lugar de nadar? Con sus adaptaciones únicas, el pez mano rojo sigue siendo insuficientemente estudiado, lo que deja muchos misterios por resolver. Número 4. La tablilla hebrea. Una antigua inscripción desenterrada en 2016. Los arqueólogos hicieron un hallazgo significativo bajo las aguas de la costa de Teldor. Descubrieron una losa de piedra sustancial que data de hace aproximadamente 1800 años. Este notable descubrimiento tiene la distinción de ser la inscripción más larga encontrada bajo el agua en esa región. Arroja luz sobre la historia del pueblo judío durante el siglo II después de Cristo. La inscripción menciona a Gargelius Anticus como gobernador romano, junto con referencias a la provincia de Judea. Esto es particularmente importante porque, tras la revuelta de Bar Kokhba, los romanos intentaron borrar el nombre de Judea fusionándolo con Siria, creando así la provincia de Siria-Palestina.
La revuelta liderada por Simón Bar Kokhba entre los años 132 y 136 después de Cristo fue un importante levantamiento contra la autoridad romana. Aunque los investigadores aún no han descifrado por completo la inscripción, los hallazgos iniciales ya proporcionan información valiosa sobre este período histórico. La importancia de esta tablilla sigue creciendo a medida que los académicos trabajan para desvelar sus secretos. Hasta que se realicen más análisis, este intrigante artefacto sigue siendo un enigma cautivador, que ofrece una mirada al pasado al tiempo que invita a más preguntas sobre su significado e implicaciones completos. Número 3. El enigmático artefacto de jade. ¿Qué crees que es este misterioso artefacto? Si no estás seguro, no estás solo. Los arqueólogos estaban igual de desconcertados cuando lo encontraron por primera vez. Esta intrigante pieza fue encontrada bajo el agua en Arroyo Pescaro en Veracruz, México. Después de una investigación exhaustiva, se determinó que data de entre 900 y 400 a.C., pero muchos detalles sobre sus orígenes siguen siendo esquivos. En términos de tamaño, el artefacto parece bastante común, midiendo aproximadamente 8,7 centímetros de alto y 2,5 centímetros de ancho. Su diseño presenta una parte superior cónica, rectángulos hendidos y tallados intrincados que se asemejan a una mazorca de maíz abstracta. El maíz era un alimento básico para las antiguas culturas mesoamericanas, incluidos los olmecas, conocidos por sus impresionantes cabezas de piedra y complejas estructuras urbanas. Aunque uno podría fácilmente descartar este artefacto como una simple representación de una fuente vital de alimento, el material del que está hecho es lo que lo distingue. Hecha de jadeíta, un material muy duro y valioso, esta pieza intriga a los investigadores. Su propósito original es incierto, pero su material sugiere gran importancia. Las teorías varían, desde mango de un objeto ritual hasta símbolo de autoridad. La hipótesis más aceptada es que fue una ofrenda votiva sumergida en rituales para honrar deidades o antepasados. Sin más evidencias, su verdadero uso sigue siendo un misterio. Número 2. El misterioso orbe dorado. En las profundidades del Golfo de Alaska, donde la luz del sol lucha por llegar y la presión aumenta, los científicos a bordo del Oceanus Explorer hicieron un descubrimiento inusual, un extraño orbe dorado. Aunque la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica descubre y cataloga con frecuencia especies marinas desconocidas, este hallazgo en particular dejó a los investigadores perplejos. De hecho, sigue desconcertando a los científicos incluso hoy en día. Cuando se avistó por primera vez este orbe dorado, un vehículo operado a distancia, o ROV, transmitió su imagen al equipo de investigación a bordo del buque. A primera vista, los investigadores no pudieron determinar lo que estaban presenciando. El orbe medía alrededor de 4 pulgadas de diámetro y parecía liso y blando, con un pequeño orificio cerca de su base. ¿Qué podría ser? Los investigadores creyeron que obtener una muestra aclararía su identidad. Pero incluso después de examinar la órbita dorada, seguían desconcertados. Todo lo que podían confirmar era que tenía un origen biológico, pero su clasificación precisa se les escapaba. ¿Era una carcasa de huevo, una esponja muerta, o algo completamente nuevo para la ciencia? Este misterio ha provocado muchas preguntas y teorías dentro de la comunidad científica. Número 1. El monumento de Yonaguni. Hecho por el hombre o natural. Bajo las cristalinas aguas turquesas de la costa de la isla de Yonaguni en Japón, se encuentra el monumento de Yonaguni, una de las estructuras submarinas más debatidas del mundo. La conversación en torno a esta formación ha persistido desde su descubrimiento en 1987. Fue descubierto por primera vez por un buceador local llamado Kihachiro Aratake, quien creía que el monumento de Yonaguni se parecía a los restos de una civilización avanzada perdida en la historia. Si bien estaba entusiasmado con su hallazgo, muchos investigadores se mostraron escépticos ante sus afirmaciones. Con el tiempo, el monumento de Yonaguni se ha hecho conocido como la Atlántida de Japón. El sitio mide aproximadamente 165 pies de largo y 65 pies de ancho, y presenta lo que parecen ser plataformas planas, escalones de bordes afilados y pilares que no se parecen a nada que se encuentre en la naturaleza. Los defensores de la teoría artificial, como el geólogo marino Masaki Kimura, argumentan que el monumento refleja estilos arquitectónicos antiguos. Kimura sugiere que podría ser obra del pueblo Yomon,
aunque sin evidencia sustancial. Por otro lado, muchos geólogos, como Robert Schuch, sostienen que es una formación natural, resultado de la actividad sísmica y la erosión. Comparan sus características con otras formaciones naturales, como las columnas de basalto de la Calzada del Gigante en Irlanda del Norte. A pesar de que se acepta mayormente como natural, el monumento de Yonaguni sigue siendo un enigma. Nos vemos en el próximo video.